Muy buenas tardes. En contados minutos daremos inicio a la sesión de hoy, 31 de marzo de 2021, nuestro sexto encuentro en el Seminario de Formación en Competencias Ciudadanas que la Contraloría Municipal de Dos Quebradas encabeza la doctora Margarita María Gallego Gutiérrez, con la colaboración de la Fundación Universitaria Visión de las Américas, está realizando para ustedes en el tema del liderazgo juvenil en las instituciones educativas. En contados minutos estaremos dando inicio. Aconsejamos para la sesión de hoy tomar apuntes, tener a mano hoja y lápiz, porque va a haber un formato de asistencia muy detallado, el cual, si bien no es una evaluación en el estricto sentido, porque aquí no hay notas, sí es una evaluación en el sentido de que si las respuestas son respuestas que nos dan a entender que la persona no participó, y no se le tendrá en cuenta su asistencia. Entonces, por eso es muy importante no solamente que tomen nota, sino que además al momento de responder el formulario lo hagan con total certeza, con total confianza en lo que están dando respuesta, porque es la única manera de nosotros cerciorarnos de su asistencia en el día de hoy. En contados segundos estaremos dando inicio a este proceso. En el transcurso del módulo colocaremos el link a disposición de todos ustedes de asistencia. Recuerden, tome nota para poder que pueda tomar con toda calma y sinceridad en esa hora que se reconoce dentro del espacio de asistencia el lleno del formulario. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro sexto encuentro. Estamos muy complacidos del proceso que han tenido ustedes por las respuestas que leemos en la mayor parte de los formularios. También de manera preventiva les estamos diciendo que en el pasado formulario se presentaron varios jóvenes que dieron respuesta por dar respuesta, y eso lo que nos está diciendo es que el joven no asistió. Entonces, se les solicita de que tomen nota, que sean muy juiciosos. No es un examen, no hay que aprobar, pero sí dar cuenta de que usted participó del proceso formativo. Entonces, para evitar inconvenientes, luego se les está previniendo que en el pasado formulario varios jóvenes respondieron de cualquier manera, y en ese caso pues no se toma la asistencia, porque una cosa es que no se apruebe, una cosa es que lo que contestemos esté equivocado, porque no pretendemos que usted quiera todos los conocimientos, pero sí que nos demuestren esas respuestas que participó, que realmente estuvo durante toda la sesión. Recuerde que usted tiene un compromiso de 2 horas
de 5 a 7 de la noche. Y recuerde que el horario adicional es un horario que se le está contabilizando. Son 17 sesiones de 2 horas, dan 34 horas. Certificamos 40, es decir, que 6 horas se están validando por dar respuesta a esos formularios de asistencia. Con esa prevención que queremos sea suficiente, que esperamos la tomen con toda la sinceridad del mundo. Iniciamos entonces el módulo sexto. Es importante dentro de este proceso para nosotros y especialmente para la Contraloría Municipal de Dos Quebradas, ir avanzando en la construcción del conocimiento. Partimos entonces que deseamos que en ustedes se den un cambio en el ser, se den la oportunidad de cambiar ese ser, de trabajar ese ser, interiorizando 6 pautas que los harán líderes auténticos. La primera, aprenda de su propia historia de vida. Segundo, practique sus principios y valores. Tercero, conforme equipos de apoyo para todas las acciones que realiza. Cuarto, balancee sus motivaciones extrínsecas e intrínsecas. Quinto, empodere a su gente, empodere esos equipos de apoyo. Y sexto, integre su vida. El principal proyecto a desarrollar, la prueba primogénita de su liderazgo, es su proyecto de vida. Iniciamos un primer módulo y en ese primer módulo entonces es el líder fortalecido a través de esas 6 pautas de entrar a reconocerse en un mundo económico, en un sistema económico. Ese sistema económico es el sistema de economía liberal, más conocido como el capitalismo, donde hay unos factores de producción y esos factores de producción se intercambian en unos mercados de factores para poder producir bienes y servicios privados que nosotros luego consumimos, tanto nosotros como personas, como también las mismas firmas, porque muchas de las firmas, muchas de las empresas, lo que producen son insumos para otros procesos. Y allí aparece en ese sistema capitalista, no muy deseado para los economistas de la economía liberal, aparece el Estado. El Estado en esa economía liberal tiene un papel y es la redistribución del ingreso. Hacer que las necesidades públicas exista quien las preste y en ese momento será el Estado quien lo logra a partir de cobrar unas multas, tasas, contribuciones, impuestos, de generar un orden establecido, de mantener un margen de seguridad para su territorio y entonces esa es la razón de ser del Estado. Entonces, si yo voy a ser un líder auténtico y más líder auténtico en una institución educativa, entonces tengo que tener interiorizado en qué sistema económico estamos hablando, en qué sistema económico voy a desarrollar mi proceso de liderazgo. Decíamos en la 6ª pauta, integre su vida. Entonces, implica para un líder auténtico nuestro tener un buen proyecto de vida. Porque en este sistema capitalista, el que no produce se convierte en una carga para el resto del sistema. Entonces, si usted no produce, se convierte en una carga para el sistema. Son cargas para el sistema las personas que por su condición, por sus capacidades, hoy están inmersos en programas como Familias en Acción.
Y no lo tome como una forma peyorativa de decirlo, pero realmente, si yo estoy en Familias en Acción, mi tarea no es permanecer allí, es salir de allí, salir de la pobreza. Si yo hago parte de Jóvenes en Acción, la idea es aprovechar las ventajas que me da el Estado para salir de la pobreza. No podemos seguir construyendo sistemas sociales donde la gente desea permanecer en la pobreza. Uno, si está en un nivel 1 SISBEN, debería ambicionar estar en un nivel más superior y cada día más superior e ingresar a la clase media de este país y por qué no progresar y ser mañana un dueño de esos factores de producción. Esa es la meta, esa es la mira, esa es la ruta. Cada día de nuestra vida tenemos que preocuparnos por producir. Quien no produce ya está siendo una carga para el sistema, se está convirtiendo en una carga para los demás. Entonces tenemos que entender que ese es el sistema económico muy arraigado en nuestra Constitución, al cual pertenecemos. A usted no le gusta el capitalismo, está en todo su derecho, pero por ahora asuma que es el mundo que le tocó vivir. Prepárese para ese mundo. No le estoy diciendo no luche por otros ideales y sus ideales no están allí en ese medio económico del capitalismo o de la economía liberal. Y entonces decíamos que un líder auténtico no solo entiende en qué sistema económico está para saber cómo se comporta y cómo actúa, sino que también tiene que comprender cómo funciona ese sistema administrativo que se da en cada una de esas entidades públicas, de ese Estado que apareció allí en ese ciclo económico que mostrábamos ahorita. Y esa forma de actuar el Estado administrativamente es a través de una cadena de valor. Muy seguramente, finalizando los últimos módulos, hablaremos de grupos de interés y de grupos de valor. Cuando yo hablo de grupo de valor, estoy hablando de esos ciudadanos, de esos grupos de personas que van a ser los receptores de los productos públicos, al cual cada una de nuestras entidades públicas le está entregando esos productos. Los grupos de valor es esos a los que vamos a transformar con nuestros resultados previstos y los que luego se van a beneficiar de todo el impacto de la gestión pública. Una gestión pública que, como cualquier proceso empresarial, parte de insumos, ejecuta unos procesos para poder entregar unos productos y que esos productos tienen que, por mandato constitucional, producir un resultado y generar un impacto en la sociedad. Decíamos luego que no basta con que un líder social, un líder auténtico, un líder de nuestras instituciones educativas conozca muy bien el sistema económico y el sistema administrativo en el cual se está moviendo. También es importante que tenga claro cuál es ese sistema político, porque en esa organización político y jurídico de la sociedad hay unas características que nos identifican y que nos dan las pautas para la forma de comportarnos, de actuar y de hacer parte de ese sistema político. Y decíamos entonces que la forma de gobierno que tiene nuestro país, Colombia, es el de una república, que su régimen político es liberal, democrático, participativo y pluralista, que la forma de Estado adoptada es la de un Estado unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, que su sistema de gobierno es un sistema de gobierno presidencialista y que la estructura de la sociedad colombiana por mandato constitucional es pluralista. Somos una república liberal, democrática, participativa y pluralista, conformada como un Estado unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, con un sistema de gobierno totalmente presidencialista y con una sociedad plural.
Y luego introducimos en el siguiente módulo el tema de que es el líder auténtico, que conoce y se desenvuelve y se reconoce en un sistema económico capitalista, que conoce para interactuar con un sistema administrativo de las instituciones del Estado, que reconoce y participa de un sistema político y jurídico de constitución como Estado, entonces tiene que igualmente tener muy claro cuáles son sus deberes como ciudadanos. Y vimos allí entonces que los deberes de los ciudadanos son respetar los derechos ajenos y no usar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional, defender y difundir todos los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Entonces, luego, en el quinto módulo, dijimos ese líder que hemos venido preparando desde el ser y desde con quién voy a interactuar, cuál es ese entorno que tiene él allí, desde lo político, lo económico, lo administrativo y desde lo deontológico, desde su deber ser, tiene que ahorita entonces de entrar a ubicarse en una gestión educativa, que realiza desde la Nación el Ministerio de Educación Nacional, desde los territorios, las Secretarías de Educación Departamental o las Secretarías de Educación Municipal certificadas, y luego, con mayor autonomía, allá, cercano al ciudadano, una institución educativa. Ese contexto, ese caminar, si se quiere mirar desde esa óptica, tiene que estar demasiadamente claro para todos ustedes a esta altura del seminario. Es decir, la asimilación de ese contenido es importantísimo para poder escalar a conocer cómo debe ser ese liderazgo en las instituciones educativas. Ya tenemos todo un contexto, ya tenemos todo un marco conceptual en el cual vamos a ubicar ese liderazgo auténtico que vamos a desarrollar nosotros en nuestras instituciones educativas. Y entonces, después de haber visto la gestión educativa y cómo debe ser el comportamiento, después de haber entendido que nuestros docentes, coordinadores, psicoorientadores, docentes de apoyo, rectores, son una categoría especial de personas, los cuales no deben cumplir solamente con los deberes del artículo 95 de la Constitución, porque son ciudadanos igual que ustedes, sino que además, quiéranlo o no, tienen que interiorizar y luego exteriorizar en su actuar unos principios, una forma de hacer las cosas prevista en la Constitución y la ley. Y decíamos entonces que por eso, para este tipo de autoridades, las responsabilidades que se tienen
son totalmente diferentes a las responsabilidades nuestras y que eso deviene del artículo 6º de la Constitución, que es el que nos dice a nosotros: los ciudadanos responden por infringir la Constitución y la ley. Pero mi director, mi rector, mi coordinador, mi psicoorientador, mi comité de convivencia, mi docente de apoyo, mi docente de aula, tiene que, además de ello, de no ir a infringir la Constitución y la ley, tiene que obrar de la forma prevista en la Constitución para los servidores públicos y cumplir unas funciones y no ir a omitir nada de lo que él deba hacer como parte de lo que le ha atribuido al Estado como funciones, como acciones a desarrollar. Entonces, allí ya empezamos nosotros, futuros o actuales líderes en las instituciones educativas, a ubicarnos, a tener claro nuestro par. ¿Quién es nuestro par? Pues ese par con el cual actuamos no es cualquier persona, es un servidor público. Y por eso hacíamos hincapié, cuando veíamos los deberes, en esa necesidad de respetar y apoyar las autoridades. Vamos a respetar y apoyar las autoridades. Pero siempre, cuando les di el módulo y en los repasos que hacemos siempre en el módulo siguiente, dijimos sin sumisión. Es decir, sin someter mis derechos y libertades. Vamos a mirarlos con autoridad. Vamos a tener el respeto por sus funciones constitucionales y legales, pero eso no implica sumisión, eso no implica renunciar a mis derechos. Veíamos entonces que hay una gama de principios propios del derecho humano, de ese principio pro homine, de esa condición de ser humano que ha establecido el derecho como principios generales del derecho. Y veíamos cómo en el momento de que nuestras instituciones educativas aplican procesos sancionatorios para ayudarnos a formar, a educarnos y para garantizar la convivencia, se tienen que cumplir esos principios en los procesos que se nos desarrollan. Y recalcábamos allí, como lo vamos a hacer más adelante, en el papel del personero estudiantil como ese defensor de derechos, no como el que va y limpia la cancha de fútbol, ni el que mantiene el jardín bonito, ni el que hace el día de integración de los estudiantes. Bienvenido si lo hace, pero nada tiene que ver con sus funciones. Bienvenido si cada que el rector lo necesita le pone algo que hacer. Bienvenido. Pero esas no son sus funciones. Personero estudiantil es en esencia un defensor de derechos y de derechos humanos de sus compañeros. Y entonces debe dominar muy bien esos principios que le son propios a los procesos sancionatorios disciplinarios. Porque debe estar allí, socorriendo. Porque recuerden que son personas, digamos, la víctima, la persona que fue agredida, la persona que salió lastimada en una conducta, como sigue siendo persona ese victimario, como sigue siendo persona ese disciplinado, ese indiciado, el más vil de todos. Los indiciados en nuestro derecho penal, por ejemplo, gozan de todos esos principios. Ustedes ven, la gente no es capaz de entender. Y la gente dice, pero mire, pero si robó y lo capturaron porque un juez lo soltó. Pues porque ese señor no ha dejado de ser persona. Y si al momento de hacer la captura
Lo capturaron mal, pues viene el juez de garantías y le respeta sus garantías. ¿Qué tal que no fuera así? Aquí hubo un presidente de la República, para citar un ejemplo, que en un consejo comunitario le dijo a un coronel: coronel, deténgame ese secretario que es corrupto. Y claro, el coronel, que finalmente lo hizo, miró al presidente como diciendo: yo no puedo hacer eso. Se debería haber revelado. ¿Por qué? Porque es que obviamente ese no es el procedimiento. Y obviamente, así presuma el mismo presidente de la República que hay un funcionario corrupto, a esa persona hay que darle todas las garantías, porque él no deja de ser persona por ser corrupto. El violador no deja de ser persona por haber violado. El que robó no deja de ser persona por ser ladrón. Debe ser disciplinado y debe tener la máxima pena, etcétera, etcétera. Pero dentro de un proceso con todas las garantías que se le necesita dar a esa persona, que no porque haya cometido una falta disciplinaria deja de ser persona y de tener derechos. Entonces nosotros decíamos igualmente que esa gestión educativa, ya en el plano de lo administrativo, deviene una cantidad de principios del artículo 209 de la Constitución. 7 principios que tienen que exteriorizar en cada acción docentes, policías, alcaldes, secretarias, todo servidor público. A nadie le escapa, a nadie le escapa. Entonces, muchas veces para muchas cosas, lamentablemente, nuestros docentes tratan de esquivar y decir: no, es que la educación es una cosa diferente. La salud también es una cosa totalmente diferente. Claro que es totalmente diferente. Claro que requiere unos saberes disciplinares diferentes, pero quien trabaja en la salud para el Estado es un servidor público y tiene que actuar dentro de esos mismos principios. Claro que el policía también hace una labor totalmente diferente, tiene una formación totalmente diferente, pero él es un servidor público. Como servidor público, en su actuar, tiene que aplicar esos 7 principios del servicio administrativo por mandato constitucional. Y dijimos que la ley 489 del 98, que moderniza la administración pública, le agrega otros principios y tiene en cuenta principios constitucionales que también siendo constitucionales no quedaron allí en el 209, como el principio de la buena fe, que no hace parte del artículo 209, pero es un principio constitucional. Igual que el debido proceso, no es un principio del 209, pero es un principio constitucional. Pero igual la participación ciudadana no está en el 209, pero es un principio constitucional que nace del artículo segundo de la Constitución, de la propia definición deontológica del Estado. Y entonces, ya con todo ese saber, vamos a ubicarnos en el ejercicio democrático. Vamos a ubicar ese líder auténtico que estamos formando para nuestras instituciones educativas, lo vamos a ubicar en una cultura, la cultura democrática. Y no lo hacemos de manera caprichosa, lo vamos a hacer de manera constitucional. El artículo segundo de la Constitución dice que además de esto ser una república unitaria, descentralizada, con autonomía de entidades territoriales, es una democracia, y no cualquiera de democracia, sino una democracia participativa.
Antes entonces de iniciar con ese tema especial para el día de hoy, terminamos recordando que en el módulo anterior decíamos que ese servidor público tiene que comportarse no de la manera como lo formó su familia, no de la manera como se comporta cualquier otro miembro de la sociedad, sino bajo una estructura axiológica constitucional de esos principios que acabamos de enunciar. Entonces tiene una responsabilidad que asumir, y que el artículo sexto, dijimos en el módulo anterior, el artículo sexto de la Constitución dice que él va a tener una responsabilidad diferente. Esa responsabilidad, concluimos en el módulo anterior, es fiscal. Es decir, que debe haber una garantía de la indemnidad del patrimonio público, del buen manejo de los recursos que están bajo su custodia, gestión y cuidado. Va a haber una responsabilidad penal de afrontar sanciones de tipo penal cuando vulnere un deber objetivo de cuidado, un deber que le ha dado valor la sociedad para tener allí, un deber de conducta que está tipificado en el Código Penal, que es como el orientador de lo que podemos o no podemos hacer. Pero que además tiene una responsabilidad administrativa por los hechos, actuaciones, operaciones por quien ejerce cargos administrativos o de manejo y la derivada del propio manual de requisitos y funciones que le atañe a su cargo. Y que tiene una responsabilidad civil, porque cada que el Estado tenga que indemnizar, cada que el Estado pierda, va a tratar de recuperar, bien sea en procesos de responsabilidad fiscal, donde él va a responder con su propio patrimonio, o bien sea de responsabilidad en materia civil, cuando el Estado entre a repetir contra ese servidor público y lo deje sin bienes para recuperar lo que el Estado tuvo que pagar y no tendría por qué asumir esa responsabilidad, sino que lo hace en virtud de que el servicio público tuvo una falla. Y que tiene una responsabilidad disciplinaria de afrontar sanciones de tipo disciplinario por vulnerar un deber de conducta tipificado como falta disciplinaria o el cumplimiento de sus deberes. Entonces, nos vamos a ubicar allí y decimos que nosotros somos personas y como personas estamos dotados de un principio pro homine, es decir, de un concepto de dignidad que nos diferencia del resto del reino animal y nos ubica por allá en la cúspide de una pirámide con la responsabilidad de asumir nuestro libre albedrío, con la responsabilidad de actuar de una manera inteligente y razonable, pero también con unas prerrogativas de que ese ser humano, como ser especial, tiene unos derechos propios de ese concepto de dignidad que si se le quitan, se afectaría esa condición de persona. Entonces, como personas, tenemos derechos humanos. Como personas, dentro de esos derechos humanos, tenemos el derecho a la libre asociación, artículo 38 de la Constitución Nacional, y que ese derecho a la libre asociación nos permite entonces a todos conformar organizaciones juveniles, organizaciones de profesores, organizaciones de padres de familia, para hacer cosas por nosotros mismos o por los demás. Y que mientras esa libre asociación no sea para cometer un delito, entonces tiene una protección constitucional. Y entonces como personas hacemos parte de un tercer sector, que sería ese sector de la sociedad civil. Una sociedad civil que
va a tratar de lograr en el ejercicio democrático tener la forma de suplir sus necesidades básicas insatisfechas, y que cuando esas necesidades básicas insatisfechas no se logran satisfacer, entonces va a utilizar los mecanismos jurídicos que le dé la Constitución y la ley, o va entonces, en última ratio, en última instancia, como último que hacer, a procurar la movilización social. Y con base en esa movilización de la sociedad, de ese inconformismo de la sociedad, entonces, en uso de la soberanía, los estados cambian su modelo constitucional. Y así pasó en 1991. En los años 80 se agudizaron los problemas, se agudizó la crisis de nuestro propio modelo económico, inclusive, porque teníamos un Estado totalmente robusto, un Estado totalmente ineficiente, y nos dejó sin condiciones de pagar la deuda externa, y que entonces ameritaba un cambio del modelo económico. El Estado colombiano, allí entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa población nuestra se manifestó entonces en el año 90 para generar un cambio constitucional. Y ese cambio constitucional, a través de la delegación que dimos a unos miembros de esa constituyente, refleja entonces lo que para nosotros es hoy ese contrato social que reúne a todos los colombianos. El Estado colombiano se empezó a democratizar a partir de 1991. No es que antes no tuviéramos democracia, lo que pasa es que como... ¿Qué es lo que pasa entonces? No es que no hubiera una democracia. Lo que pasa es que nuestra democracia era una democracia simplemente representativa. Y una democracia representativa o indirecta es esa democracia donde simplemente el pueblo elige a unas personas que van a ser nuestros representantes para que ese representante gobierne. Esa democracia representativa la tuvimos hasta 1991. Entonces, nosotros podemos actuar desde una democracia directa, donde nos reunimos todos a tomar una decisión. Cuando todos en el aula se reúnen con el profe para hacer un pacto de aula, están en un escenario de democracia directa. Pero cuando todos los alumnos de un grado escogen a un representante para que se junte a otros representantes, como ocurre, por ejemplo, con el Consejo de Padres de Familia, allí estamos en un ejemplo de democracia representativa. Así funciona a nivel institucional del Estado nuestra democracia. Nosotros, los ciudadanos, las personas, tenemos el poder como pueblo de elegir un representante, y ese representante nos gobierna. Ejercicio que hacemos cuando elegimos como pueblo un concejal. Ese concejal es nuestro representante y con otros concejales va a producir acuerdos que nos van a cambiar el mundo jurídico. Por ejemplo, en Dos Quebradas no existía el contralor estudiantil,
Pero ese gobernante, que se llama concejal, que yo elegí con otros concejales, tomaron la iniciativa y crearon el Contralor Estudiantil en el municipio de Dos Quebradas. Igualmente pasaría cuando hablamos de el diputado, el representante de la Cámara, el senador, el presidente de la República, lo eligen los gobernantes, los ciudadanos, para que luego venga y gobierne a esos ciudadanos y traiga soluciones a esos ciudadanos desde el actuar administrativo. Esa democracia indirecta, donde ya no va a ser la decisión de todos y la construcción colectiva de todos de manera directa, sino que vamos a tener un representante, es la democracia representativa. Y nosotros en los años 80, nosotros en los años 90, nosotros inclusive desde los años 70, veníamos reclamando que esa democracia representativa no era suficiente. Y no era suficiente porque la democracia representativa en sí sea defectuosa, sino porque no tenemos la cultura de la democracia. Nuestros abuelos, nuestros papás, al momento de elegir ese representante, no lo hacían por una propuesta, por sus ideas, por su condición, por sus competencias. No, lo hacían por un trapo rojo que representaba el Partido Liberal, o lo hacían por el trapo azul que representaba el Partido Conservador. Y entonces esa democracia se nos deformó y esos representantes tan pronto eran elegidos no hacían nada de lo que le habían prometido a los ciudadanos. Y entonces esos ciudadanos entraron en una cultura donde aún así lo premiaban y volvían a votar por él, aún a sabiendas que les incumplió. Aquí hemos tenido presidentes de la República que se han hecho elegir de los ciudadanos diciendo que van a rebajar los impuestos o que van a quitar ciertos impuestos. Y más sin embargo, han hecho todo lo contrario. Pero cuando esas personas vuelven a postularse, la gente vuelve a votar por ellos o a votar por el que ellos digan. ¿Es una incoherencia de quién? ¿Del representante? No, del elector. Que no tenemos cultura democrática. No tenemos esa capacidad crítica de controlar el ejercicio del gobierno. La democracia no es solo ir a las elecciones. La democracia no es solo participar de un partido político. La democracia no es solo hacerse elegir como personero estudiantil. La democracia no es solo hacerse elegir como contralor estudiantil. La democracia representativa lleva inmersa una cultura donde ese representante asume con disciplina, con compromiso con ese elector, el compromiso de hacer su ejercicio como lo prometió. Ese es su compromiso por parte del elegido. Pero el elector también tiene esa responsabilidad de elegir no por un partido, no porque alguien recomendó, no porque alguien dijo que voten por ese, no porque alguien fue muy buen presidente o muy buen gobernador y dice que entonces este es el mío, entonces como ese dijo, ese es el de él. No, es escuchando propuestas de gobierno, es leyendo las hojas de vida de las personas. Cuando una persona la acusan de un delito y está en la vida pública, eso puede ser por envidia, puede ser por maldad. Pero cuando una persona tiene 50, 100 procesos en la Corte Suprema de Justicia, eso es un delincuente masivo. ¿Cómo va a creer un ciudadano que una persona con una cantidad de procesos penales no va a ser por lo menos una persona de dudosa procedencia para votar por él?
Entonces es allí donde el elector tiene que desarrollar esa capacidad crítica, tiene que desarrollar esa independencia, tiene que salirse del clientelismo, de vender ese voto por un plato de lentejas, y tiene que empezar a hacer un ejercicio responsable y votar por el que crea representa sus intereses y por las propuestas que defienden sus intereses. Es el juego de la democracia. Pero nosotros lo que hicimos en los años 90 fue decir que ese modelo era problema del modelo y no problema nuestro, porque es lo más fácil decir. Lo más fácil es ausentarnos del problema y buscar la viga en el ojo ajeno. Y entonces nuestros constituyentes elegidos por nosotros en los años 90 nos metieron en un modelo de democracia que no es directo, pero tampoco es indirecto. Y entonces dijeron Colombia va a tener una democracia participativa, donde ese pueblo va a elegir soberanamente un representante, ese representante va a gobernar a ese pueblo, pero ese pueblo va a tener la capacidad de influir para que ese gobierno sea lo más cercano a lo que él necesita y a lo que él se propone como pueblo. Y entonces una democracia participativa no deja de ser una democracia representativa. Nosotros elegíamos presidente antes del 91 con la constitución anterior. También elegíamos senadores y representantes a la Cámara antes de la constitución del 91. Colombia ya elegía alcaldes incluso antes del 91. La elección de los alcaldes empezó en 1986. Lo que pasa es que una democracia participativa sigue siendo la misma democracia representativa, solo que va a haber unas formas de poder influir. Es decir, aquí lo que aumentó fue la responsabilidad de los ciudadanos. Sus papás, sus abuelos y sus tíos son los culpables de este país endeudado, acabado, miserable que nos están entregando. Porque ellos son los que han elegido a esos mandatarios. Ellos fueron los que hicieron un mal ejercicio de la democracia representativa. Si usted considera que las cosas hoy no están bien, entonces usted tiene que mirar allá a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, que hicieron un mal ejercicio de la democracia representativa. Y entonces, lo que trajo la Constitución del 91 novedoso es formas de influir para que usted sea doblemente responsable. Es decir, cada uno de ustedes, jóvenes, a sus hijos y a sus nietos, responderá por el ejercicio democrático que haga como ciudadano. Porque ahorita ya usted no solamente elige alcalde, elige gobernador, elige presidente, elige senadores, sino que usted tiene la otra responsabilidad, y es la de utilizar mecanismos de participación ciudadana para corregir en el camino lo que no funciona. Usted es crítico del municipio de Dos Quebradas. Usted es crítico del municipio de Cartago. Entonces, realice, solicite cabildos abiertos al Consejo Municipal, que usted lo puede hacer como ciudadano para solucionar esos problemas de ciudad. Pero ya usted no va a poder decir que es que el alcalde salió malo y que la responsabilidad es de él, porque usted como ciudadano tiene la capacidad de realizar de hacer que el Consejo Municipal realice un cabildo abierto, un mecanismo de participación ciudadana que no teníamos antes del 91. Incluso usted puede promover una ley de la República, porque existe la iniciativa popular legislativa, otro mecanismo de participación ciudadana.
Es que los congresistas no producen las leyes que hay que producir. Mire, por ejemplo, ¿qué tal que hubiera una ley que dijera esto? Pues construya esa ley, proponga esa ley, recoja las firmas y genere una iniciativa popular legislativa. Mire, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo cómo se están manejando los recursos en el colegio. Pues constituya una veeduría ciudadana, mecanismo de participación ciudadana que no teníamos antes del 91. Pero además, esa democracia participativa no solo le da mecanismos, herramientas para que usted participe, sino que le da espacios en el mismo gobierno. Usted es crítico de la gestión educativa en su institución y entonces está señalando con un dedo al señor rector. Pues no se le puede olvidar que en el consejo directivo hay representantes de sus docentes. No se le puede olvidar que en su consejo directivo hay representantes de sus padres. No se le puede olvidar que en ese consejo directivo hay representantes de los estudiantes. No se le puede olvidar que en ese consejo directivo hay representantes de los exalumnos y todos ellos son responsables de la mala gestión educativa. Porque es que uno no asiste a esos escenarios como un firmón, como una porcelana. Cuando uno ocupa esos espacios, cuando yo como padre de familia asumo la responsabilidad de estar en el Consejo de Padres de Familia, o asumo la responsabilidad de ser parte del Consejo Directivo, pues tengo que ir a mirar la norma, tengo que ir a mirar la ley, qué es lo que la ley me dice que yo voy a hacer, dónde tengo responsabilidad, dónde tengo algún nivel de autoridad y de compromiso, porque van a haber espacios de participación allá en ese modelo de gestión. Eso no lo teníamos antes del 91. Antes del 91 la planeación del municipio la hacía el alcalde con su secretario de planeación y punto. Hoy todo nuestro sector educativo de Dos Quebradas, hoy todo nuestro sector educativo de Cartago tiene representantes en el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, si vemos débil nuestro plan de desarrollo municipal en educación, no señale al alcalde solamente, no señale solamente al secretario de planeación, porque allí hubo participación del Consejo Territorial de Planeación, donde uno de los sectores que se hace representar allí es casualmente el sector educativo. Ese es el modelo de la democracia participativa. Aumenta nuestros derechos para poder influir en los resultados del gobierno, pero triplica nuestro deber como ciudadano. Y por eso es que esto hay que verlo como un proceso cultural. Por eso es que esto hay que verlo como un proceso cultural. Vamos entonces a hacer nuestro break, como siempre, de 5 minuticos para que ustedes se reposen, descansen, tomen un algo y tan pronto pasen esos 5 minuticos, vamos a estar pendientes de nuestro formulario que debemos contestar como asistencia y vamos a estar pendientes entonces también del resto de este módulo. Esperamos que todo este contenido, así como lo hemos ido elaborando, haya sido por ustedes entendido suficientemente.
Resumamos, entonces decíamos, la gestión pública en una institución educativa estatal, y es para las cuales fue diseñado este proceso educativo, se da en el marco de una democracia participativa por definición ontológica, es decir, de lo que es el Estado colombiano en sí, pero también por definición deontológica, es decir, por el deber ser del Estado en sí. Tenemos nosotros, entonces, en ese artículo primero de la Constitución, que somos una democracia participativa, ontológicamente, y deontológicamente nos manda el artículo segundo a facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es decir, la participación en ese modelo económico que vimos, la participación en ese modelo político que vimos, la participación en ese modelo administrativo que estamos desarrollando. Y entonces, en coherencia, el Código Disciplinario Único, ¿qué le dice a los servidores públicos? Pues les dice que su deber es publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, es decir, allá en el colegio debe haber unas carteleras en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados financieros y contables que están determinados por la autoridad competente. ¿Eso para qué? Para efectos del control social a la gestión pública. Ese es uno de los cumplimientos del principio de publicidad. Si en mi institución educativa las carteleras de allá del sector administrativo de la institución es solamente para publicar el cumpleaños del profesor X, que bueno que lo hagan, pero no se publican los informes de gestión, de resultados. Recuerden que aquí hablamos siempre de resultados. Los informes financieros y contables que año a año tienen que rendir estas entidades a los organismos de control como la Contraloría. Si no se publican en las carteleras, pues va a ser muy imposible para el papá de familia, para el estudiante, para todos esos grupos de interés y grupos de valor, conocer la gestión del colegio. Entonces, en desarrollo de esa democracia participativa, se ha impuesto un deber a todo servidor público. Y es que esos informes de gestión, esos informes de resultados, los informes financieros y contables que se les soliciten por las entidades de control, por la Secretaría de Educación, en esa tutela administrativa a la institución educativa, no solamente hay que enviarlos al responsable, sino que hay que darles publicidad allí en la cartelera de los colegios, en la respectiva entidad. Entonces, un personero estudiantil avesado o un estudiante de este seminario recorre la parte administrativa de su institución educativa y no ve informes de gestión, ni informes de resultados, ni financieros, ni contables, y lo denuncia en la personería municipal, pues debería el personero municipal y la Procuraduría terminar aplicando una sanción ejemplarizante. Porque sin esa debida publicidad, la democracia participativa es una burla.
Si la comunidad educativa no tiene información, ¿cómo va a participar? Yo siempre digo en mis seminarios que lo bueno de hablar de administración pública y de administración en general es que todo lo que yo puedo hacer en una organización lo puedo aplicar en mi propia vida. Y entonces yo les pregunto, si el niño no tiene ni idea cuánto es el sueldo que gana papá y mamá, cuándo es que recibe la prima, cuándo es que el papá recibe la renta o el tipo de ingreso que reciba, pues ¿cómo vamos a decir que en ese hogar es un hogar participativo? Ese niño nunca va a poder participar. ¿Cuándo va a dar la opinión de que por qué no aprovechamos y hacemos un ahorro para comprar un televisor, para irnos de paseo? Si él no tiene ni idea. Para participar se necesita información. Entonces, a uno le presumen muchas veces autoridades de las instituciones educativas que ellos son muy democráticos. Es que llevamos papayera y todo para elegir el personero. Eso no es democracia. Democracia es que ese personero estudiantil, ese contralor estudiantil, esos padres de familia tengan la información para poder participar, criticar, dar ideas, influenciar la gestión administrativa del colegio. Y por eso está allí como un deber del servidor público. Deberes que dice el Código Disciplinario Único que su no cumplimiento implica estar cometiendo una falta grave. Es decir, por ese solo hecho se puede disciplinar a las autoridades de una institución educativa. Y entonces dirían, no, pero qué pesada, tan buena persona que era. No, es que ese es el ejercicio público. No podemos repetir lo que hacen nuestros ciudadanos con nuestros alcaldes. Los ciudadanos dicen, fulanito es un gran alcalde. ¿Por qué? Porque donde me lo encuentro me llama por el nombre, me da el abrazo del oso. ¿Y eso qué le cambia la vida a usted? Aquí lo que importa son los resultados. Aquí lo que importa es la publicidad, el conocimiento, la puesta de información que es pública a disposición del público y no privatizándola para mí. Ese es un deber que le impone el Código Único Disciplinario a esos responsables de la institución educativa en el ejercicio de la democracia participativa. Numeral 37 de ese artículo del Código Disciplinario Único que implica los deberes del servidor público. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar. Es decir, que la institución educativa tiene que tener allí definido en sus procesos y procedimientos administrativos cómo le facilitan de una manera rápida información a la ciudadanía que escape a esa que obligatoriamente tenemos en cartelera y que sea solicitada por nuestros grupos de interés, por nuestros grupos de valor. Es decir, por los ciudadanos. Ciudadanos que pagan los impuestos para que a mí me paguen. Porque al rector de su institución, al coordinador de su institución, al psicoorientador de su institución y a cada docente de su institución le pagan con los impuestos que pagan sus papás. No, es que mi papá no tiene plata. Sí, pero compra arroz y cuando compra arroz paga IVA. Sí, pero paga arriendo y cuando paga arriendo le están cobrando más arriendo porque el señor dueño de la casa paga impuesto predial, paga impuestos.
Por eso era tan importante que arrancáramos por esa parte económica. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. Vamos a ver por allá más adelante el tema del derecho de petición. De una manera bien interesante, que lo vamos a mirar es como un derecho humano fundamental de las personas. Y por lo tanto, una autoridad administrativa que no responda a los derechos de petición en el término que le da la ley, respetando en el orden de llegada a esos derechos de petición y sin ningún género de discriminación, es un violentador de derechos humanos. Igual que el que quita la vida. Entonces, el servidor público tiene que interiorizar y nosotros debemos demandar de ese servidor público que actúe con imparcialidad, asegure nuestros derechos sin ninguna discriminación, dando respuesta a nuestras peticiones ciudadanas y a nuestras solicitudes. Y no hacerlo es el incumplimiento de un deber como servidor público que está en el Código Disciplinario Único y que no respetarlo, no acatarlo, no ponerlo en práctica, le genera una sanción disciplinaria a nuestro servidor público. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley. ¿Qué nos está diciendo el Código Disciplinario Único? En ese artículo 34. Pues que esos mecanismos, esos espacios de participación que ha creado la ley, eso no es de relleno, eso no es decoración ni es de bonito. Si yo soy el personero estudiantil, tengo unas funciones definidas en unos decretos, en unas normas que vamos a ver aquí. Por lo tanto, esas funciones, las autoridades de mi institución educativa no solamente tienen que respetarlas, sino facilitar que yo las pueda ejercer, acatar cuando tenga algún nivel de decisión o injerencia y poner en práctica esos mecanismos y esos espacios de participación. Es decir, que cuando al contralor estudiantil no se le facilita su tarea, o al personero estudiantil no se le facilita su tarea, o cuando nosotros como directivos de una institución educativa no respetamos el gobierno escolar y no respetamos que las decisiones que se le han dejado al consejo directivo sean decisiones corporativas, entonces allí estamos violentando no solo la Constitución, no solo la democracia participativa, sino el numeral 39 del artículo 34 del Código Disciplinario Único. Esa es la formación que debe tener ese líder auténtico que deberían tener las instituciones. Ese conocimiento es el que me da a mí la potestad de exigir con todo el respeto que merecen nuestras autoridades que cumplan el deber al cual se han sometido cuando decidieron ser servidores públicos. Ser servidores públicos es un honor. Ser servidor público es muy bien pago en relación con la vida privada. Ser servidor público tiene muchas ventajas, pero también implica unos deberes e implica el comportamiento axiológico, no el caprichoso, no el comportamiento axiológico que yo quiera porque fue el que me dio mi familia, sino un comportamiento axiológico, una estructura de principios
que le entrega la Constitución Nacional. Si nosotros como ciudadanos no hacemos respetar este régimen del servidor público, la democracia participativa no pasará de ser una burla y un saludo a la bandera. No habrá ninguna transformación, más allá de cambiar un libro en el 91. La ley 489 del 98, que democratiza y moderniza la administración pública, la administración de la institución educativa, de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación Nacional, genera entonces el artículo 32 de democratización de la administración pública, y allí se dispone lo siguiente: todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Y le dice la norma, entre otras cosas, para ello podrá realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre otras, dice el artículo, podrá realizar las siguientes acciones: convocar audiencias públicas. En eso, pues nuestra institución educativa trae la tradición de resolver sus cosas en reuniones de padres de familia. Eso es una audiencia pública. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y a los ciudadanos. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. Entonces, mire que todo ese mandato constitucional ha tenido un desarrollo normativo. Y entonces es importante que todos ustedes, líderes de instituciones educativas, comprendan que esa democracia tiene como cultura una dimensión que podemos categorizar como garantía de información. Yo democratizo cuando respeto los términos del derecho de petición y resuelvo las peticiones de los ciudadanos con respuestas de fondo. Cuando permito que los ciudadanos consulten los documentos públicos y garantizo ese derecho a la consulta de los documentos públicos. La información que se produce al interior de la parte administrativa de mi institución educativa la producen servidores públicos pagados con mis impuestos. Se registra en archivos digitales o en papel comprado con mis impuestos. Esa información pública es pública, a excepción de la información que tenga reserva, caso en el cual me deben entonces consignar quién tiene reserva y por qué tiene reserva. Pero además se garantiza ese derecho a la democracia a través de la información en espacios reales de rendición de cuentas. Se garantiza la democracia participativa a través de espacios de participación ciudadana, como el Consejo Territorial de Planeación, en el cual participa el sector educativo, el COPACO municipal, que es un comité de participación comunitaria en salud, del cual podemos participar, del Consejo de Seguridad Social en Salud, Comité de Ética Hospitalaria,
pero también los espacios del gobierno escolar, los espacios de personero estudiantil, el espacio de contralor estudiantil, pero no simplemente dejando que eso suceda y que exista. No solamente designando un profesor que apoye el momento electoral, que lo avive y que lo promocione, sino acatando que esas personas van a ocupar un espacio dentro de la gestión administrativa y lo van a hacer en algunos casos con nivel decisorio. Y ya vamos a ver entonces que la participación tiene unos niveles de participación, valga la redundancia. Pero igual se garantiza la democracia participativa cuando se le permite a los ciudadanos a través de acciones jurídicas proteger sus derechos. La tutela ha democratizado este país a la medida que las personas reclamando sus derechos con esta acción constitucional logran algo de igualdad real, más allá de la igualdad formal de nuestra democracia. Cuando se permite impetrar acciones de cumplimiento. Cuando yo estaba joven como ustedes, era normal que la gente le dijera a uno, sí, ahí está la norma, pero eso no se cumple. Hoy en día no, porque el ciudadano, cada uno de ustedes, cuando una norma no se cumpla, entonces usted le solicita a la autoridad que la cumpla. Ese es un requisito. Si pasan 15 días y la autoridad no le contesta, o le contesta diciendo que no la va a cumplir, usted tiene una acción pública, así como la acción de tutela, pero esta acción se llama acción de cumplimiento. Una acción para obligar a las autoridades públicas a cumplir lo mandado por la Constitución y la ley. Acciones populares y de grupo, que es como la tutela con un proceso sumario, pero, un proceso sumario, un proceso cortico, pero para los derechos colectivos y no solamente para los derechos fundamentales, que es a lo que se restringe la acción de tutela. Acciones públicas de lo contencioso administrativo, la posibilidad de yo actuar no en contra, sino contra el Estado jurisdiccionalmente. Es una garantía democrática. La democracia y la cultura de la democracia pasa por respetar y garantizar unos mecanismos de participación ciudadana. En Colombia tenemos el voto y es la principal forma de participación ciudadana, la más importante, la más transformadora. Tenemos la revocatoria del mandato para alcaldes y gobernadores. Así como votamos para que alguien sea alcalde o gobernador, podemos a través de un proceso de recoger firmas, lograr convocar a unas elecciones, ya no para elegir un gobernador o un alcalde, sino para sacarlo de allí, para retirarle su mandato. Tenemos el referendo, cuando queremos cambiar una norma o hacer que desaparezca del mundo jurídico o un artículo de esa norma, tenemos la posibilidad de lograr un referendo. Tenemos el plebiscito, cuando las autoridades públicas no quieren tener sobre su cabeza la decisión sobre un tema trascendental, se somete a plebiscito para que el pueblo sea quien se eche al hombro esa carga. El cabildo abierto, un mecanismo que tenemos para obligar al Consejo Municipal a que se enfoque y nos resuelvan los problemas que nosotros queremos se resuelvan. La iniciativa popular legislativa, cualquiera de ustedes puede ser el autor de una ley o de un acuerdo del Consejo o de una ordenanza a través de ese mecanismo de la iniciativa popular legislativa. La veeduría ciudadana, la posibilidad que tienen todos ustedes de reunirse en 4 o 5 sin permiso de nadie,
hacer un acta de esa reunión y registrarla en la personería diciendo a qué le quieren hacer veeduría. En Risaralda, hace unos años, yo tenía un programa con los colegios que logró llegar al banco de éxitos de la gestión pública en el concurso nacional de alta gerencia. Y lo que hacíamos era que nuestros jóvenes en los colegios conformaban veedurías ciudadanas a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Deportes, y hacían su servicio social del estudiantado haciendo ese ejercicio de control social. Y fue una experiencia fabulosa y transformadora. Tenemos ejemplos para mostrar los que usted se imagine de esa experiencia. Porque cualquier persona puede conformar una veeduría ciudadana, no necesita el permiso de nadie, lo único que necesita es que sea plural, es decir, que se reúna con otros, que lo consignen un acta, que nombre una junta directiva y la haga llegar a la personería municipal diciendo que el día tal, a tales horas, en tal sitio nos reunimos 5 personas con el objetivo de conformar una veeduría ciudadana, la cual tendrá por objeto vigilar lo que hace la Secretaría de Salud, o vigilar el contrato de construcción de la cancha múltiple del barrio Brisas de Lotún. Y eso me da a mí entonces unas potestades, unas funciones que están en la ley 850 y que vamos a conocer aquí en este seminario más adelante. Hoy estamos viendo estos mecanismos así por encimita. Simplemente de hoy no quiero que ustedes se aprendan cada uno de estos mecanismos, sino que entiendan la dimensión de nuestra democracia. Es una democracia que no solo garantiza el acceso a la información, sino la participación en la gestión a través de espacios, la participación en la vida jurídica, en la defensa de nuestros derechos y mecanismos, herramientas para participar y lograr transformaciones públicas. La consulta popular, que es cuando nuestros alcaldes, nuestros gobernadores nos consultan como pueblo frente a la decisión que se quiere tomar con determinado sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia participativa, estamos hablando de una democracia donde están todos estos haces bajo la manga del ciudadano. Eso es más garantía y mayores derechos, pero también eso nos hace más responsables como ciudadanos, como parte de este Estado, de los resultados del gobierno. El Estado, a través de esa cadena de valor, planea, ejecuta y controla. El Estado, a través de los planes de desarrollo, busca generar bienestar y solucionar las necesidades básicas insatisfechas de las personas. Pero el Estado no siempre es en este modelo económico neoliberal en el cual los problemas públicos, lo vimos en el primer módulo, no los soluciona solamente el Estado, sino que le ha permitido que lleguen allí entonces ya particulares también a prestar servicios que por su esencia deberían ser públicos. Y colocamos el ejemplo de la salud. Cuando el Estado planea, está buscando entonces solucionar necesidades básicas y satisfechas que generar bienestar. Pero luego el que va a ejecutar generalmente es un privado, pues eso gracias a Dios todavía no ocurre en toda la educación porque la gran parte de nuestra educación sigue siendo pública. Y ese privado viene detrás de ¿qué? El privado no va a actuar con la misma dinámica pensando en solucionar los problemas de la gente. El privado viene por sus ganancias, por sus dividendos. Y él es el que ejecuta. Cuando ustedes ven el contrato que se está realizando por la alcaldía o por la gobernación allá en su institución educativa para construir una nueva cancha múltiple o para construir un nuevo techo o para construir una nueva aula, esos señores que llegan allí
ya generalmente no son los obreros de obras públicas, que vimos aquí que hay unos trabajadores oficiales. Generalmente el que llega es un contratista, un ingeniero contratista, y él lo que le interesa no es que ese techo quede muy bueno. Él lo que le interesa no es que esa cancha múltiple quede a prueba de niños. Él lo que le interesa es tener mucha ganancia. Y por eso es importante que en ese modelo económico neoliberal que constitucionalmente tenemos, exista un muy buen control. Entonces, ¿cómo se ha diseñado desde esa estructura constitucional nuestra? Pues se ha dicho que cada entidad tiene que tener un muy buen control interno, no como una persona ya que es el control interno, sino como todo un sistema que garantiza con la existencia de procesos, de procedimientos, de mapas de riesgo, de plan anticorrupción, que garantiza a través de una cantidad de instrumentos tener bajo control el uso de esos recursos públicos. Un control externo, que es el control fiscal que hacen las contralorías. Siempre las contralorías están vigilantes de lo que hacen estos particulares con la práctica del Estado. Y un control externo, que es el control del ciudadano, que también es un control externo, pero ese es un control social, desde la mirada del ciudadano. Entonces, dentro de esa línea de ejecución, nosotros vamos a entender la dinámica de por qué es necesario que exista un control fiscal que hace la Contraloría y la posibilidad de que el ciudadano, también como externo, realice un control a la gestión pública. Bien sea cuando la realiza directamente las entidades públicas, desde la planeación hasta la ejecución, como es el caso de la educación en las instituciones educativas públicas, a como ocurre cuando se le entrega esa capacidad, se le entrega esa labor a un particular que él viene pensándose en ganancias, en dividendos y no en solucionar necesidades básicas y satisfechas y bienestar, como pasa en lo público. En lo privado, la mirada es otra y por eso el control es tan importante en la gestión. Cuando nosotros hablamos de democracia participativa, les decía que esto es una cultura. Y yo quiero que ustedes se apropien en este módulo, obviamente de todo el contenido, pero que se tomen una apropiación muy concreta, más allá de la narrativa, de lo que representa esta pirámide. Yo doy participación, yo rector, yo consejo directivo, doy participación a mis grupos de valor y a mis grupos de interés a la medida que entrego información. Información rogada, o sea, porque me la solicitan, o información proactiva, porque yo la dispongo, como esa que vimos que hay que publicar obligatoriamente en las carteleras. Ese es el nivel mínimo de democracia. Es decir, usted puede hacer desde hoy, después de que pase la Semana Santa, la tarea, que no me la tienen que entregar, hágala para usted. Vaya a la parte administrativa de su institución educativa. Obviamente estamos en pandemia y está restringido mucho el acceso, pero si ahorita estamos en un mundo virtual, debería llegar esa información virtual por lo menos a nuestros papás. Si yo hago eso, sería un rector altamente democrático. En el primer nivelito allí de democracia, lo primero que tengo que hacer yo, lo primero que puedo hacer yo para decir que soy un servidor público con responsabilidad administrativa y que la estoy desarrollando de manera democrática, es que la gente tiene la información. La gente conoce el presupuesto. La gente conoce en qué se está gastando ese presupuesto. La gente conoce las decisiones que se están tomando. Esa información
es lo mínimo de democracia. En un segundo nivel, yo puedo permitir que las personas consulten lo que yo realizo. Y allí sería un poquitico más democrático. En un tercer nivel, yo podría dejar que los padres de familia y que los estudiantes también tengan iniciativa en el gasto de la institución educativa, en la destinación de esos fondos de servicios educativos, en la determinación de las decisiones, en la transformación de modernización de nuestro manual de convivencia, de nuestro proyecto educativo institucional. Y yo puedo ser aún más democrático cuando los hago parte de la fiscalización. Entonces respeto las funciones del Contralor Estudiantil, le facilito la información, se la explico, la comparto, para que él, desde esos principios del deber ser del servicio público que están aprendiendo ustedes en este seminario, diga si finalmente esto se está haciendo como debería. Y puedo ser aún más democrático si además todas mis decisiones las hago realmente concertadas. Y esto lo lee uno desde un ámbito externo cuando ve que en una institución educativa hay muchas actas de consejo directivo. Cuando uno va a una institución educativa y encuentra que existe una sola acta de consejo directivo y es la de conformación del consejo directivo, la de constitución del consejo directivo, uno dice, mire, aquí no hay democracia, por lo menos en el nivel de concertación. Y hay democracia en el nivel de decisión cuando las decisiones más trascendentales se toman por vía democrática. Llegamos al final de nuestro proceso del día de hoy, esperando que haya sido muy rico para todos ustedes, esperando que les haya quedado muy claro cada uno de los temas, esperando que muy responsablemente en ese aprendizaje autónomo que ustedes están realizando, vayan eslabonando. Por eso hacemos el ejercicio de ese diálogo con los módulos anteriores, para que usted vaya anclando el nuevo conocimiento allí, ¿cierto? Porque para poder acercarme al conocimiento, tengo que estar en un nivel anterior, que me permita ir subiendo, que me permita ir escalando en esa escalera del conocimiento para llegar allá a ese gran final, a nuestro módulo 17, con algún grado de sapiencia, no transmitida por este humilde servidor, sino desarrollada por usted, en este proceso reflexivo. Esto es como cuando usted tiene un costal, usted llena el costal todo lo que le sirva de este proceso que está generando la Contraloría Municipal de Dos Quebradas, en cabeza de la doctora Margarita María Gallego Gutiérrez, y que beneficia a una gran parte de la población estudiantil del municipio de Dos Quebradas, y que permitió que igualmente algunas personas de otros municipios, inclusive aprovechando la virtualidad, participaran en este proceso. Que tengan una feliz tarde, que disfruten estos días de descanso, pero también lo utilicen como reflexión. Para los que son cristianos o católicos, es una semana muy representativa. Lamentablemente muchos me escribieron que por qué había módulo, y les contesté lo mismo, porque así se comprometió usted a hacerlo. Cuando nosotros pusimos a disposición los formularios, allí había una casilla para aceptar, y entre lo que se estaba aceptando como condiciones estaban las fechas de cada uno. Esperamos que hoy hagan la evaluación con mayor juicio,
Esperamos que no tengamos ningún inconveniente con jóvenes que tengamos que decirle que la participación en tales y tales días no fue validada por la Contraloría, por el nivel de respuestas en sus formularios. No es una calificación. Más, usted puede contestar todo el formulario humano, pero nosotros sí tenemos la capacidad de saber si es que usted realmente no entendió o si usted simplemente está contestando allí por contestar, porque finalmente lo diseñamos en este seminario. Las autoridades administrativas merecen respeto. Este es un proceso formativo gratuito con una gran intencionalidad de la Contralora de Dos Quebradas, que nosotros queremos que ustedes como futuros ciudadanos aprovechen.